Ya estamos. Hola, buenas noches a todos los que se vayan conectando. Más o menos vamos a ir esperando a que se vayan conectando más gente. Mm, ya hay gente conectada, ya se está conectando gente ya. Bien. 8 en punto vamos a iniciar, creo, pero bueno, vamos a esperar un momento a que se vayan conectando más personas, se vayan sumando, ya va aumentando el número de personas ahí. Genial. ¿Cómo estás, Clau? Bien, ¿qué tal, Leo? Bien, bien, bien. A ver, buenas noches a todos. Ahí están saludando, está. Ujú. Bueno, hoy vamos a tener este live. ¿Cómo te sientes, Clau? ¿Estás tranquila? Yo todo bien. Esperando que se conecte bastante gente, que lo que hemos preparado para hoy está muy interesante. Sí, exacto. Vamos a dar a conocer sobre los fantásticos fósiles que hay en el Perú, que de verdad hay fósiles muy, 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 muy impresionantes que tal vez muchas personas no los conozcan, ¿no? Que vamos a ahorita conversar sobre ellos, contarles de repente cómo fueron encontrados, de qué tratan, ¿no? Comparándolos con qué es lo que hay actualmente en la vida en la Tierra, no sé. Sí, y de paso que vean que la diversidad que tenemos ahora, que siempre es como que, wow, el Perú es un país súper diverso, que en el Claro, y que pasado también conozcan, tenía súper especies. exacto, que conozcan que somos, que quizás no mucha gente lo sepa, pero sí somos considerados uno de los destinos, más grandes destinos paleontológicos, ¿no? En el mundo. Sí, están en un muy buen estado de conservación, así que se pueden estudiar muy bien los fósiles que se encuentran por acá. Sí, ahí está, ya, son las 8. Vamos a ir, a ver, vamos a entrar a Rodo, está entrando. Hola, ¿cómo Hola, Rodo. están? Hola. ¿Cómo están? Qué gusto Bien, bien, bien. verlos. ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo están? Relajados, con ganas ¿Cómo ya de va? hablar de estos fósiles, de Ah, claro verdad. que sí. Claro que sí. Qué bueno que tenemos un nuevo live y que esta vez a través de nuestra plataforma de Face, ¿no? Del Facebook. Creo que es el Sí, es primero, ¿no? nuestro estreno en Sí, Facebook. Tenemos muy poco tiempo en Facebook, pero creo que tenemos que darle un poco más de dinamismo, más fuerza para que pronto haya mucha más gente conectada. O sea, de hecho, la paleontología jala muchas personas. O sea, hay muchas personas interesadas y si no hay más, es porque piensan que no hay paleontología en el Perú. Tenemos Exacto, que dar a conocer demostrarles lo más de esto. contrario. Exacto, hay que demostrarles que de verdad tenemos una riqueza fósil alucinante, de que se puede hacer paleontología en Perú también, ¿no? Hemos sí. tratado Y de hacerlo acá, ya con los lives de Instagram igual, pero Sí, sigamos con ¿sabes esto, qué hay es que una de las seguir cosas más haciendo. bacanes? Una de las cosas más bacanes es que tenemos fósiles que no hay en otras partes. Y eso es bien peculiar. O sea, me puse a ver el otro día qué cosas tenemos en común con otros países de Latinoamérica incluso, y son pocas, ¿ah? Tenemos en común cosas con Chile y luego con Brasil por la Amazonía, pero después con Colombia un poco, pero bien poco, ¿ah? Pero la mayor parte de las cosas son bastante sui generis, así que eh, súper. Otra cosa importante que tenemos que demostrar es que la paleontología y la ciencia en general no es aburrida, es lo más interesante que puede haber. O Exacto. sea, no es aburrida, sí, lamentablemente siempre nos han enseñado pues una ciencia tal vez aburrida en el colegio o en la universidad a veces, pero no, es realmente sorprendente, es novedades, es asombrarse todo el tiempo.
Para eso En cada estamos. momento del proceso científico, ¿no? O sea, no solamente cuando vas al campo y encuentras bueno, en el caso de paleontología, no pero encuentras un fósil, sino cuando llegas al laboratorio, el prepararlo, el estudiarlo después, ¿no? Así es. Utilizando diferentes técnicas, todo eso, todo el proceso científico es súper, súper, súper chévere. Claro, hay algunos paleontólogos, por ejemplo, que les interesa, que les fascina estar en el campo todo el tiempo, y esa es la parte que más les gusta de la investigación. En mi caso, la parte de la investigación que más me gusta es cuando estoy dibujándolo, cuando estoy fotografiándolo, cuando lo estoy estudiando en la computadora y estoy entendiendo realmente en ese momento quién es ese señor. Así que, Sí, bueno, ahora tenemos la oportunidad, ojalá que algunas personas se estén conectando y podamos intercambiar también ideas y preguntas y respuestas con ellos. claro, cualquiera de sus comentarios pueden colocarlos ahí en el mismo, en la misma transmisión. Nosotros vamos a poder leerlos y quizás comentar sobre eso también mientras empezamos a hablar del top 10, la Ultimate Top 10 de los fósiles del Perú. Así que Perfecto. no sé si les parece si vamos iniciando o presentándonos en realidad, ¿no? Porque todavía no nos hemos Exacto. presentado en Facebook. En Facebook. Quizás, a ver, si no, yo puedo comenzar. Bueno, yo soy Leonardo Hostos, soy egresado de la carrera de biología en la Universidad Peruano Cayetano Heredia y actualmente también soy miembro del Team Paleo, cuyo significado son las siglas, TEAM es las siglas de tetrápodos y su evolución en ambientes marinos. Y nos dedicamos a estudiar la evolución, la ecología, la morfología de diversos organismos que habitaron aquí en el Perú, principalmente en el territorio nacional, ¿no? Y tanto la biodiversidad con los ecosistemas, los paleoecosistemas que existieron aquí, ¿no? Y ahorita, en mi caso, yo estoy investigando, haciendo ecomorfología alimenticia en nutrias, por ejemplo, ¿no? Es un caso dentro del grupo. Clau, Ya, bueno, yo soy dice, Claudia Cabero. Igual que Leo, soy egresada de biología de Cayetano. Y bueno, Leo ya dio una súper introducción sobre Team Paleo. Y bueno, yo estoy trabajando más hacia paleontología con delfines. También un poco con la ecología alimenticia. Genial. bueno, Bueno, luego ya, yo ya, bueno, espero, no, mi nombre es Rodolfo Salas Gismondi y soy paleontólogo de vertebrados. Afortunadamente estoy trabajando en el Perú, en la Universidad Cayetano Heredia, y allí hemos formado un equipo magnífico con colegas, con una colega geóloga con la que trabajo muy de cerca, que es Diana Ochoa, la doctora Diana Ochoa, con Matthew Carré, un paleontólogo también que se dedica a paleoclimas, y juntos en este equipo que fue atraído, con otros investigadores más, este equipo que fue atraído a la universidad, estamos haciendo diversos estudios en temas del pasado a diferentes escalas de tiempo, tratando de reconstruir los ambientes, los ecosistemas, la biodiversidad, sobre todo en ambientes acuáticos, marinos, y estudiando, en mi caso particular, fósiles de cocodrilos, ¿no? Que es lo que siempre me fascinó y que nunca va a terminar, creo, de sorprenderme. Así sí, es. de verdad. Bueno, También estamos en mencionar el nada más Museo de que Historia Natural, también estamos en el Museo de Historia Natural, donde tenemos una colección de fósiles espectacular. La mayor parte de los fósiles que vamos a ver hoy día, en este top interesante, van a ser, están en el Museo de Historia Natural. Así que creo que sin más preámbulos, vamos a ver todo lo que la gente quiere saber, ¿no? Sobre cuáles son los 10 desde nuestra perspectiva, correcto, vamos a dar exacto. nuestras razones, cuáles son los 10 fósiles de vertebrados, las 10 especies o los 10 registros más valiosos, más increíbles por sus características. Y bueno, a mí me emociona. A Oye, todos. Justamente en los comentarios han puesto, por ejemplo, que vamos a viajar en el tiempo millones de años atrás en el Perú, así que literal vamos a hacer eso. en realidad vamos a entrar en este momento en una máquina del tiempo. Vamos a ir Exacto. de muy atrás en el pasado a de repente solo unos cuantos miles de años atrás y de ahí vamos a regresar al pasado y vamos a estar viajando en diferentes momentos
para ver y conocer a todos estos protagonistas de esta lista tan valiosa que nos llena de orgullo realmente porque es parte del trabajo que hemos tratado de lograr en los últimos años. Exactamente. Primero, quizás podemos comentar un poco también de los sitios paleontológicos que hay aquí en Perú, Rodo. Sí, sí, ¿No? claro. Vamos a empezar por aquí, ¿no? Aquí, bueno, son los 3 lugares paleontológicos más representativos, diría yo, del territorio nacional. Uno en la costa, la formación Pisco, que está en Ica y Arequipa. Otro en los Andes, es la formación El Descanso, en la zona de Yauri. Y en la Amazonía, en la zona de Iquitos y el río Napo, la formación Pebas, que en los últimos años nos ha permitido conocer una importante diversidad de cocodrilos que eran totalmente desconocidos previamente y que son de una etapa previa a la aparición del río Amazonas. Entonces tenemos muchísimos lugares y algunos de ellos no han sido estudiados totalmente, pero estos 3 creo que sintetizan de manera muy, muy elocuente cuál es la real dimensión del registro paleontológico peruano, el valor que tiene. Así que todos son del Cenozoico, y tenemos que decir también eso, que la mayor parte de los fósiles peruanos son del Cenozoico, como ustedes saben. Y bueno, son sitios a los que visitamos constantemente, ¿no? Por ejemplo, con Claudia hemos ido a Ocucaje, a la formación Pisco, a la zona de Laberinto el año pasado. No, este año, ¿no? Fue justo en febrero, unos cuantos días antes de que se cerrara todo. Exacto. Tuvimos la suerte de estar allá por varios días y fue fantástico, ¿no? Sí, exactamente. Y también, por ejemplo, en El Descanso ha estado con Tomás, ¿no? Claro, en la formación El Descanso he estado con Tomás Mercado, viendo la parte que es uno de los chicos de Team Paleo también, viendo la parte de los vertebrados, los mamíferos fósiles que se han fosilizado, los mamíferos que se han preservado en esta zona del Descanso, que ahora es la ciudad de Yauri, ¿no? Y que la ciudad, debajo de las casas de cada uno de estos lugares se encuentran los fósiles. Sí, y ahí vamos, de hecho los fósiles que vamos a comentar provienen básicamente de estos lugares, estas zonas, estas formaciones. Sí, la mayor parte de ellos son de estos lugares, pero hay algunos también de otros, y creo que bueno, vamos ahí lo iremos asociando. Ya. Sí. Así que creo que ya justo creo que tenemos que hablar ahora de Pisco Gavialis, ¿no? El top 10. Claro, vamos a empezar con el top 10 de los más grandes descubrimientos paleontológicos en el Perú, de todas maneras. Y vamos a tener algunas menciones honrosas, además, aparte de los 10, ¿no? Y vamos a empezar con uno de ellos, justamente, el Pisco Gavialis, que coincidentemente es la estrella de nuestro logo. Sí, Pisco Gavialis es un fósil, es un cocodrilo marino que existió en la costa peruana hasta hace 4.5 millones de años. Y es fantástico porque si ustedes pueden apreciar la longitud que tenía en el rostro, hay una foto aquí del cráneo, en vista dorsal, la longitud del rostro es extrema. No existe ningún cocodrilo que haya visto en el registro fósil, tal vez Eutecodon de África tenga una longitud tan grande en proporción como la de Pisco Gavialis. Y habitó la costa peruana entre 13 y 4.5 millones de años, es lo que tenemos como registro. La foto que está ahí es de la última salida de campo, donde encontramos un nuevo cráneo de Pisco Gavialis, en la zona del Laberinto, y que estuvimos con Claudia, ¿no? Así que consideramos que es un fósil emblemático de nuestro grupo, porque era un cocodrilo marino. En la actualidad, el sistema de Humboldt es justamente todo lo contrario por sus aguas frías, ¿no? No puede albergar cocodrilos. Y entonces, además se llama Pisco Gavialis, ¿no? Haciendo referencia a la ciudad de Pisco y a nuestro licor de bandera, ¿no? El pisco. Un fósil peronismo. Así es. De todas maneras. Sí. Y Claudia tuvo el privilegio de justamente haber colectado de acá, ¿no? Ahí sale Claudia en la foto justamente, de camisa azulita. Así que
¿Te pareció la experiencia, Clau? Alucinante. O sea, de hecho, el trabajo en laboratorio, solo limpiando los fósiles, tú te pones a pensar toda la historia que tienen estos fósiles, pero verlo en campo es otra cosa. Desde ir buscando el fósil, ver qué otros fósiles más pequeños puedes encontrar en la zona, y luego ya si tienes la suerte de encontrarte como algo con el que encontramos en esta salida, y encima para mi primera salida de campo fue totalmente alucinante. Sí, y fue una experiencia increíble porque fue Mario Urbina el que lo descubrió, obviamente, pero no me quería llevar hasta este espécimen porque él decía que no tenía cabeza. Y La historia es buena. estaba todo el esqueleto y me dice, no, pero no tiene cabeza, ¿para qué lo vas a ver? Que no sé qué. Y yo le digo, no, 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 vamos, Mario, vamos, Mario. Fuimos y él, bueno, me mostró lo que creía que era pues la parte del cuello y le digo, Mario, no, esta es la cola. Entonces fuimos hacia el otro lado y hacia el otro lado estaba la cabeza. Y entonces estaba completita, absolutamente completa. Sí, sí, sí. De hecho, tenemos varias historias de fósiles que les van a encantar. Así es. Ahora, Así que vamos, hablando de vamos. historia Entremos. natural, claro. Ahora entremos ahora sí al top 10. Empezamos con el número 10. Clau. A ver, esta silueta, no sé si a alguno le pueda parecer conocida o qué piensan que podría ser. Estos animales actualmente solo viven en los árboles colgados. Los parientes de estos animales viven en los árboles de la Amazonía, pero en el pasado, en el territorio sudamericano, existieron una variedad, una diversidad alucinante de estos animales. Llegaron a ser los mamíferos más grandes de Sudamérica durante el Cenozoico. Y este animal, el que ocupa el puesto 10 en nuestra lista, es el Megatherium. Megatherium urbinae, en honor a Mario Urbina, que fue el descubridor de este fósil, además. Y este fósil, el apestoso, le decimos el apestoso de cariño, no crean que es porque nos burlamos de él o por... No está la Somnus, ¿ah? Muchos dicen que la Somnus, no está la Somnus. No, no está la Somnus, es otro perezoso, era un perezoso terrestre que no tenía más de 40.000 años de antigüedad. ¿Y por qué está en el puesto 10? ¿Por qué pensamos que este perezoso está en el puesto 10? Y es porque conserva ADN y conserva tejido blando en el desierto de Ocucaje. Pueden ver aquí a la derecha la foto de la garra. La garra todavía tiene el estuche de queratina en la uña. Es una proteína. Han pasado más de 10.000 años y el animal todavía preservaba la proteína. La proteína de la uña. Increíble es que apesta. Cuando nosotros fuimos a colectarlo, apestaba como si fuera un cadáver reciente. Claro. Entonces, por esa razón excepcional de preservación, es que este perezoso está en el top 10. Ahora, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué apesta aún? Si el desierto de Ocucaje no tendría por qué preservar de una manera tan excepcional un espécimen por más de 10.000 años. Cualquier cadáver en un desierto uno sabe que se empieza a erosionar y se destruye. La razón es que este animal estaba cubierto por una duna. Y cuando la duna se ha movido por el cambio, por el viento, mientras ha estado la duna cubriéndolo, ha detenido la putrefacción. O sea que esa duna lo ha cubierto muy temprano, cuando falleció el animal. Pero luego, hace muy poco, la duna se movió. Y una vez que la duna se movió, el animal volvió a empezar a deteriorarse. Y ahí fue cuando Mario Urbina lo encontró. Hay una flecha que señala la cabeza. Y es que la cabeza no estaba, el cráneo no estaba, todo el esqueleto estaba, y faltaba la cabeza, el cráneo, y faltaban las uñas. Las partes más impresionantes del animal. Sospechamos que alguien las llevó, pero no recientemente, hace muchos años. Hace mucho tiempo. Tal vez miles de años. Eso no lo sabemos, pero probablemente fue hace mucho tiempo. Así que el Megatherium urbinae, el apestoso, está muy bien puesto, creo, en el puesto 10 de nuestro ranking. Y por ahí nos preguntan también, ¿quién es Mario Urbina? Bueno, vamos a hablar de muchos fósiles,
dentro del top 10 que han sido cubiertos por Mario, ¿no? Que es Mario un Urbina. paleontólogo de campo. Vamos a adelantar un poquito. Mario Urbina es el paleontólogo de campo de nuestro equipo y el mayor descubridor de fósiles del Perú. Él ha descubierto fósiles increíbles durante los últimos 20 años, desde que nos conocemos, o 25 años, trabajando en el desierto de Ocucaje y Sacaco. Ha descubierto los fósiles más increíbles y todos estos fósiles están en el Museo de Historia Natural, han sido descritos por paleontólogos peruanos y extranjeros, y tiene un ojo y una sagacidad para encontrar fósiles increíbles. Donde nadie ve nada, él encuentra un fósil. Exacto. Es alucinante. Bueno, creo que vamos a ver entonces al puesto número 9. Y creo que pueden intuirlo por las siluetas, pero es que tal vez si uno, o no sé qué tanto se conozca, o podría pensar que quizás en Perú no hubieron dinosaurios, o por lo menos que no hay registro de ellos, ¿no? Pero es que hay muy poco registro, pero de lo que hay es de sus huellas. O sea, sí hay registro de dinosaurios en el Perú. Así es. Y es justamente de lo que vamos a hablarles ahora, en quiénes están en el puesto número 9. En el puesto 9 están las huellas de dinosaurios de Antamina, de la zona de Huanzalá y Antamina, que son, esto es en los Andes centrales del Perú, son unas huellas gigantes que pertenecen a un dinosaurio carnívoro, tan grande como el Tiranosaurio Rex, tan grande como el Carcharodontosaurus o el Giganotosaurus carolini. Y estas huellas tienen más o menos unos 73, 75 centímetros de longitud. Están en una pared, en la carretera que lleva desde Huanzalá hasta Antamina, o Huallanca hasta Antamina, y el animal estaba caminando estaba caminando despacio. Ahí se pueden apreciar 4 pisadas, pero en total son 5. Y era un animal que tenía pues un tamaño descomunal, y que casi no se conocen animales carnívoros de ese tamaño en Sudamérica en esa época. Es decir, que sabemos poco de cuál podría haber sido el autor de estas huellas, pero probablemente fue un Carcharodontosauride, un grupo de dinosaurios que incluye al Carcharodontosaurus, al Giganotosaurus, y que podrían haber habitado nuestro territorio hace unos 110 millones de años. No existen huellas más grandes en Sudamérica de un dinosaurio carnívoro. O sea, estas son las más grandes. Y de verdad son enormes. Uno puede verlo si pasa por la carretera, ¿cierto? Sí, claro, sí, la carretera está ahí al costadito. Al costado nada más una pared con las huellazas. Y no son las únicas, ¿ah? Hay muchísimas en esa zona, muchísimas huellas. Algunas de ellas en buen estado de preservación, pero estas sin duda son las más impresionantes. Y yo les quiero comentar, por ejemplo, que existe una sola huella, o por lo menos hasta donde yo tenía conocimiento, una sola huella de un tiranosaurio Rex en Norteamérica. Y está protegida por unas rejas dentro de una zona muy, muy protegida, porque es la única huella de un tiranosaurio que existe. Y es 3 centímetros o 4 centímetros más grande que esta. Pero es una sola pisada. Una sola pisada. Estas son 5. Y seguramente hay más. Hay otras huellas de tamaños similares, pero no están tan bien preservadas como estas. Exacto. La calidad de preservación. Sí, es lo que sorprende. Ahí se puede ver, por ejemplo, la escotadura del talón. Se ve que el dedo central también se curva un poquito. Se pueden apreciar varios detalles. Las garras no se ven muy claras, pero se ve pues que es un animal grande y pesado, ¿no? Y su preservación por lo menos ahora está garantizada en ese lugar. Así que el número 9 son estas huellas gigantes de Antamina. Y solamente para mencionar, no son las únicas huellas de dinosaurios en el Perú, hay muchísimas. Se conocen más a los dinosaurios peruanos por sus huellas que por sus huesos.
Así que las huellas de dinosaurios del Perú también creo que incluimos a todo este grupo dentro del puesto 9 por ser tan representativas y por darnos a conocer bastantes cosas sobre los dinosaurios que existieron en el territorio peruano. Exacto. Ya. Bueno. Ahora pues, claro. Ahora continuando con esto, no sé, esta silueta que puede parecer, tal vez a algunos les haga acordar como al monstruo del lago Ness. Pero sí, claro. No algo similar. Bueno, yo era fanático del monstruo del lago Ness cuando era niño. Me hacía alucinar pensar que existía un animal como ese en la actualidad. También era fanático del Hombre de las Nieves, del Sasquatch, de Ogopogo, todos los seres míticos que ahora son parte de la criptozoología y que no se prueban que han existido, probablemente no existen, pero que ayudan a imaginar a los niños este mundo fantástico, ¿no? Entonces el puesto 8 es un hallazgo bastante reciente de restos de un plesiosaurio en el Morro Solar de Lima. Un plesiosaurio, ¿se imagina? El plesiosaurio es este reptil marino que habitaba la era de los dinosaurios, los mares del mundo, y que convivía con los amonites, que tenía un cuello largo, era un reptil con sus aletas, con sus patas transformadas en aletas, y seguramente se alimentaba de peces. Tan sui generis, este animal tan sui generis ha estado viviendo en las costas de nuestros mares hace 110 millones de años, y tan cerca como el Morro Solar, aquí en Chorrillos. Podríamos ir corriendo hasta el Morro Solar. Uno ha estado en la Costa Verde, pues, ¿no? Y allí Iván Mesa, aquí en la foto, es realmente el promotor y el protector y el descubridor de todo de este fósil, ¿no? Y bueno, en esa época, hace varios años ya, todavía no lo conocía, y cuando descubrió esto, su hermano me fue a buscar y me dijo, Rodolfo, porque yo lo conocía, Rodolfo, mi hermano ha encontrado unos huesos en el Morro Solar y queríamos mostrarlos. Y cuando yo los vi, dije, bueno, de hecho, esto es un reptil marino. Es un reptil marino. Hay vértebras, hay este hueso que es un hueso apendicular. No se puede identificar bien si es el húmero o el fémur. Es difícil en los plesiosaurios porque son parecidos, pero 135 millones de años en la costa de Lima, un plesiosaurio tuvo gran cobertura mediática, porque ¿quién iba a imaginar que un reptil marino así vivía acá, tan cerca? Y seguramente deben de haber otros restos en este lugar. Ahora el fósil está en el Museo de Historia Natural y ha sido publicado por él mismo y un coautor argentino, pero probablemente hayan más en esta zona. O probablemente más del mismo individuo, porque eso era lo que había caído. Lo que estaba ahí, casi no se excavó nada, solo era lo que habían caído, las rocas que habían caído. Ahí cerca al... ¿Lo encontró en el camino? ¿Lo encontró? ¿O sabes cómo fue que Iván lo llegó a conseguir esos? Iván antes tenía una relación con el observatorio del Morro Solar. Y entonces algunos de sus amigos y él eran muy aficionados a buscar amonites. Estos cefalópodos tan típicos del Mesozoico. Y incluso con él he ido una vez a buscar amonites hasta muy al norte de Lima. Y estaban buscando amonites y uno de ellos, su amigo creo, vio primero unos restos raros y luego él, y vieron pues que se trataban de huesos realmente, que no era roca y no eran amonites, eran huesos. Así que ahí están. Las casualidades. Y bueno, por eso, porque este plesiosaurio, este animal tan inusual, de 135 millones de años, en la costa de Lima, de la ciudad, sin ni siquiera salir de la ciudad, creo que merece estar en el top 10
y el Sí, puesto 8 que ha alcanzado, creo que es bien merecido. Y Sí, Ron, nos hace también una pregunta interesante. A ver, Eh, acá dice, acá está. ¿Qué explicaría que se encuentren fósiles ahí? Geológicamente, ¿qué es el morro solar? sí, el morro solar es una muy buena pregunta porque todos los geólogos conocen el morro solar, todos los que han estudiado en alguna universidad de Lima, todos los ingenieros geólogos y geólogos, o los que han llevado algún curso de geología incluso en cualquier carrera, conocen el morro solar porque todas las prácticas en los cursos se hacen en el morro. Esta zona fue un fondo marino costero, una zona marina en el pasado. Las rocas representan ambientes marinos costeros. Y en este lugar pues tiene rocas sedimentarias, ambientes con muy poca energía, algunos de ellos, y son ambientes con muy poco oxígeno también, son zonas anóxicas, fueron con mucha materia orgánica. Y en estos niveles oscuros es donde se encontró el plesiosaurio. Así que este lugar era el fondo de un mar costero hace 135 millones de años. Claro. Y ahora tenemos el registro de que había un monstruo, ya no del lago Ness, sino un monstruo de, no sé qué podríamos decirle, le cambiamos el nombre. De la Costa Verde. Sí, de la Costa Verde, el monstruo De de la la Costa herradura, Verde. el monstruo de la El herradura. monstruo de la herradura. Exacto. una nueva Bueno, leyenda. exacto. Sí, para hacer películas, ¿ah? Ya está, ya. Mi matundero. Vamos a pasar, creo, al siguiente, ¿no? Al puesto 7. Sí, Ah, exacto. Y este esta parece es una una. sombrita hecha con la mano. Se parece una sombrita hecha. Sí, parece hecha con la mano, se puede hacer, creo, ¿ah? Sí. Podrían practicarlo ahí. Pero Ajá. este fósil a mí me gusta bastante. Cuando yo leí el artículo, de verdad me sorprendí. Y cuando bueno, tú lo comentaste, Rob, en las clases que llevamos, también en Cayetano, en este caso. Y de repente por la forma ya pueden sacar qué puede ser de manera general, ¿no? Por ahí comentan Purusaurus. No, pero bueno, No, tiene una carita, si le ven, tiene una carita como de tontín, ¿no? Porque con sus dientecitos de adelante, así medios exacto. procumbentes, así salidos hacia adelante, tiene una carita así, inocente. Y Sí, bueno, pero es uno de los cocodrilos más peculiares dentro del grupo Crocodilia, incluso dentro de los caimanes, es uno de los cocodrilos más peculiares que ha existido y que no exacto. era conocido para nada, no se conoce más que de la zona de Iquitos y del río Napo. Y estamos hablando de Ahí está. Ñatuzucus, el caimán excavador. Y claro, Ñatuzucus, la gente dirá, ¿por qué se llama Ñatuzucus? Y bueno, todos los que hablamos español y sobre todo los peruanos, podemos sacar el nombre porque ñato es una palabra que se usa mucho en Perú. ñato es para quien no tiene nariz o tiene una nariz muy pequeña. Y Claro. no es una palabra del quechua asimilada al español. ñatu es una palabra de origen quechua, pero que se ha asimilado al castellano y significa que no tiene mucha nariz. Y como pueden apreciar, puede ser un caimán que tenía el rostro cortito, sumamente corto, pero lo más peculiar, o entre las cosas más peculiares que tenía, era que tenía una mandíbula en forma de pala, como una pala, y que además no tenía dientes continuos a lo largo de la mandíbula y del maxilar, sino que tenía espacios sin dientes, cosa que no existe en ningún cocodrilo, Esos espacios sin dientes se llaman normalmente diastemas. Esos espacios sin dientes hablan de lo especializado que era este animal. Creemos que se alimentaba de moluscos y que los tragaba sin morderlos, simplemente los tragaba. Metía su mandíbula en los fondos, que eran de fango, en los ambientes del sistema Pebas hace 13 millones de años, y esos moluscos los llevaba a la boca y luego los tragaba. Como los ácidos del estómago de los cocodrilos están entre los más fuertes que existen en el reino animal, probablemente han deshecho las conchas de los moluscos sin ningún problema. Y además de eso, se encuentran muchísimos coprolitos, o sea, restos de heces,
de cocodrilos en la zona de Pebas, pero ninguno tiene huesos ni conchitas adentro. Es decir, que los cocodrilos realmente las conchitas las destruían, probablemente las destruían, sin ningún problema con los ácidos del estómago. Y entonces Ñatuzucus es un caimán que se desvió totalmente de la evolución de los demás cocodrilos. Todos los demás cocodrilos... es un caso bien particular de ecología de alimentación, ¿cierto? Así es. Ahora tengo un tesista, Gerson Acero, que está haciendo en Cayetano, que está haciendo una tesis sobre la ecomorfología, o sea, usando morfometría geométrica, tratando de reconstruir la dieta de estos caimanes, estudiando las mandíbulas. Y entonces se está poniendo a prueba la hipótesis que planteamos en 2015, de que estos 3 caimanes, Kutana caimán, caimán wanlanstoni y Ñatuzucus, eran durófagos. Y los resultados están dando conclusiones un poco distintas. ¿eh? Es muy interesante, es muy interesante. Así que Ñatuzucus está en el puesto 8 por haber sido un caimán excavador. En el puesto 7, perdón, por haber sido un caimán excavador que se alimentaba exclusivamente de moluscos. Realmente es un animal increíble. Acá nos hace una pregunta Santiago Volarte, que dice: ¿cómo es posible distinguir si un único espécimen ha sufrido deformación plástica o si su morfología era la que presenta el fósil justamente? Es buenísimo. La pregunta muy buena, Santiago. Cuando uno estudia los fósiles, puede reconocer las deformaciones en general. Se puede reconocer si una deformación es tafonómica, es decir, del proceso de fosilización, o si es lo que corresponde realmente a la anatomía. Las deformaciones siempre causan fracturas. En general causan fracturas. Las deformaciones generan asimetría, generan morfologías extrañas y son reconocibles. Cuando estamos frente a una duda, a que podría ser una condición anatómica original o podría ser una deformación, se menciona, obviamente. Pero son pocos los casos en los cuales uno tiene esas dudas. En general puede saber si ha habido aplastamiento o cuando se fracturan, obviamente las fracturas son evidentes, así que sí, se puede reconocer eso, no es tan complicado. Ya con la experiencia un poco puede uno tener más certeza. Al comienzo, cuando uno ve un fósil, no lo puede distinguir de una piedra, de una roca. Pero luego, bueno, el ojo se empieza a entrenar y empieza a encontrar las características adecuadas para reconocer su identidad. Ahí está, exacto. Creo que ahora sí pasamos al 6 y tal vez ya lo pueden reconocer. O sea que vamos a pasar de la Amazonía a la costa. Sí, incluso lo mencionaron antes en los comentarios. Bueno, ya hablamos de un perezoso gigante, pero en este caso nos toca uno marino. Y tal vez pensarán, ¿cómo puede ser un perezoso marino? Pero eso es lo que realmente llegó a existir en nuestra costa peruana. Así es. O sea, van a loquearse. Normalmente nos fascinamos por los dinosaurios, ¿no? Todo el mundo quiere escuchar sobre dinosaurios y dinosaurios, pero estos animales que son mucho más cercanos a nosotros, o sea, se parecen más a los animales que existen actualmente, de alguna manera, son tan extraordinarios. ¿Quién puede imaginarse que en la costa peruana existió hace 6 millones de años un perezoso marino? El Thalassocnus ocupa el puesto 6, porque fue un perezoso aguerrido, un animal que no se conformó con quedarse en la costa peruana desértica, comiendo lo que podía, lo poco que había, sino que se animó a entrar al mar y alimentarse de algas. Poco a poco, su anatomía fue cambiando hasta que se convirtió en un animal bastante acuático. Se ven cambios en la anatomía sustanciales entre las formas más antiguas, que tienen 8 o 9 millones de años,
como Thalassocnus antiquus, que está la reconstrucción de la cabeza ahí, y las formas más evolucionadas como Thalassocnus jausensis, que realmente el rostro se hace muy largo, el radio se hace cortísimo, se parece al radio de un lobo marino, el hueso del radio, el hueso del antebrazo, se parece muchísimo al de un lobo marino. Y los huesos se hacen muy compactos, como los primeros estadios en la evolución de otros mamíferos marinos a ambientes acuáticos, por ejemplo las ballenas. En sus primeros estadios sus huesos son muy densos. Los hipopótamos tienen huesos densos porque se vuelven, es como un lastre para poder caminar en los fondos. Entonces se piensa que Thalassocnus era un caminador de fondos y que se alimentaba no solo de algas, sino de pastos marinos. Es muy interesante eso, porque ahora no existen pastos marinos en la costa peruana. Hay relictos en Chile, pequeñísimos, pequeñísimos, pero la presencia de Thalassocnus pone evidencia de que probablemente la costa peruana hace 6 o 7 millones de años tenía abundantes pastos marinos. Y Ro, ¿cuántas especies de Thalassocnus se han encontrado? A ver, se han encontrado 5. Thalassocnus antiquus, todas estudiadas por Cristian de Muysón, en las cuales yo he participado en 3. Antiquus es el más antiguo, Thalassocnus natans, luego Litoralis, Carolomartini y Jausensis. El último en rocas de 4.5 millones de años. Ahora tenemos dataciones exactas de la localidad de Yauca, dataciones radiométricas, y sabemos que no es Plioceno, no es Pleistoceno ni Plioceno tardío, es Plioceno muy temprano, es 4.5 millones de años. Lo malo es que la existencia de Thalassocnus no podemos ver cuándo terminó su linaje, porque las rocas se acaban, las rocas de la formación Pisco se acaban a 4.5 millones de años. Y no sabemos cuánto tiempo más vivieron estos animales. Las siguientes rocas en la región ya son de 2.6 millones de años. Claro, hay un hueco en el tiempo. Hay un hueco sin registro. Bastante grande. Grande. Sí, Y ya los animales son totalmente distintos en esas de 2.6. Así que el cambio pasó justo en ese intervalo en que no tenemos registro. ¿Quieres saber esa transición qué pasó? ¿Cómo cambió? Sí, pues, sí. Realmente estamos buscando esos niveles en otros lugares para poder saber qué pasó y cómo fue, pero por ahora no tenemos. Sí. Y Ron, así que el perezoso acuático, el perezoso marino, que también se ha encontrado en la costa de Chile, y aparentemente esta costa peruano-chilena era un ambiente ecológicamente común, muy parecido, merece estar en el puesto 6 y tal vez pudo haber estado en puestos mucho más arriba en el conteo de nuestro ranking. De acá ya empieza también un poco Aquí, claro. O sea, empiezan a haber fósiles alucinantes, competidores muy buenos que, de verdad, nos hizo difícil el trabajo. Así es. Y seguramente, sí, así es, Clau. Y seguramente algunos no van a estar de acuerdo con nuestro ranking. Y de eso se trata, ¿no? De generar este interés y esta polémica para poner en evidencia el valor que tienen, el significado científico y para el conocimiento y para nosotros mismos como identidad nos sirve. Sí. Bueno, vamos a pasar antes de entrar al top 5, al top 5. Vamos a mencionar una mención honrosa, justamente. Tenemos una mención honrosa. La mención honrosa es la fauna de Espinar. No podemos decir en este momento que esté una de estas especies entre los 10, pero podemos decir que la fauna de Espinar, que pronto será estudiada, es una de las faunas andinas más fantásticas de la región. Es del Plioceno temprano. Mioceno tardío, Plioceno temprano, tiene unos entre 5 y 4.5 millones de años aproximadamente, y está compuesta por perezosos, toxodontes y gliptodontes. ¿Qué es lo más extraordinario de esta fauna?
que los especímenes están completos. Los animales no son muchos, o sea, no hay cientos de fósiles como en la formación Pisco o en la formación Pebas. Son contaditos los especímenes, hay 20 más o menos, 25 tal vez, pero cada uno es un esqueleto completo, casi articulado, en perfecto estado de preservación. Tenemos un tipo de megaterio, tenemos otro tipo de perezosos, un toxodonte y varios gliptodontes. Los gliptodontes que de repente recuerdan de la era de hielo, ¿no? La película de la era de hielo. Clásico. Clásicos, los gliptodontes del área de hielo son clásicos, sí. Los toxodontes también creo que están. Hay perezosos, ¿no? Y el Cid es uno de los perezosos más famosos uno de los personajes más famosos de esta película. Entonces, Espinar está en el sur del Cusco, a más o menos 4.000 metros de altitud en la actualidad. La mayor parte de estos fósiles se encuentran en el Ministerio de Cultura del Cusco y han sido trabajados por el ingeniero Jorge Gamarra, del Ministerio de Cultura del Cusco, que nos ha ayudado muchísimo. Hemos trabajado con él desde hace muchos años, con Julia Tejada también. Hemos hecho varios viajes hasta el 2015, y ahora con nuestro equipo de Team Paleo y de la Universidad Cayetano Heredia, del Laboratorio de Biogeociencias, hemos también retomado este proyecto que se había postergado, ¿no? Pero que no tenemos por qué. Ahora estamos trabajando en colaboración con François Puyos, es un paleontólogo francés que vive en Argentina, con el que estamos trabajando esta fauna. Así que pronto seguramente veremos algunas novedades de estos fantásticos fósiles. Sí, de todas maneras. Claro, y la pregunta es, ¿qué hacían? Ustedes saben que hace 5 millones de años esta fauna, la altitud de Espinar era casi la misma que la actual. Y vivían, todas estas especies que están acá pesan más de 500 kilos. Cuando estaban vivas pesaban más de 500 kilos. Y todas convivieron a casi 4.000 metros de altitud. ¿Cómo lo hacían? ¿Qué recursos habían? En los Andes eran más húmedos, había más vegetación. Eso es lo que parece. Y eso también es muy interesante de analizar, pues en esa época el clima era un poco más cálido, el ambiente era más cálido, y probablemente de aquí a unos 100 años los Andes van a cambiar un poco y se van a volver más húmedos, y tal vez sean más cálidos, y la vegetación sea mayor. O sea, ver el pasado no solamente es un fascinarse, un viajar en el tiempo, sino también es un libro abierto que nos permite saber qué podría pasar en el futuro. Exacto. Porque la paleontología no solo te indica lo que hubo en el pasado, sino qué puede pasar, ¿no? Después, según lo que ya se sabe de lo que pasó antes, ¿no? Claro que sí. Bueno, entonces creo que ahora tenemos mucho por investigar acá, pero entramos al top 5. Pueden ir comentando quiénes podrían integrar ese top 5 o el top 3, incluso ya se pueden mandar. Pero vamos con el quinto. Vamos con el quinto. A ver. El quinto. Uf. Wow. Bueno, es una silueta bastante clara, ¿no? Clara, sí. Pero, o sea, a ver, nosotros ahorita, en la actualidad, en el Perú, en la corriente de Humboldt, conocemos que hay un pingüino, el pingüino de Humboldt, ¿cierto? Pero ¿quién se podría imaginar que hace millones de años podría haber habido quizás un pingüino que era más del doble del tamaño del pingüino de Humboldt, que tenía colores totalmente diferentes, ya no blanco y negro como lo conocemos, y que incluso podía tener un pico no sé cuántas veces más grande que el que tiene el pingüino de Humboldt? O sea, es un pingüino de Humboldt evolucionado, ¿no? Bueno, no evolucionado, digamos. Estábamos hablando mal acá, pero un super pingüino. Un super pingüino, exacto. y no está en el puesto 5 solamente por haber sido grande. No, exacto. Sino porque este pingüino, que fue encontrado en la Reserva Nacional de Paracas por Alí Altamirano, un paleontólogo peruano que trabaja también en el museo desde hace muchos años, en el 2007 lo descubrió. Este pingüino preservaba plumas.
Tiene 36 millones de años y el fósil que está en el puesto 5 es el Incayacu, el pingüino con plumas. Preservó sus plumas y las plumas no solamente eran marquitas en la roca, manchitas en la roca, sino que aquí se pueden apreciar las plumas, sino que las plumas preservaban los melanosomas, que son las organelas que le dan el color a las plumas. El análisis de estas organelas la hizo un paleontólogo que trabaja en coloración de registro, usando el registro fósil. Y descubrimos juntos con Julia Clark, una paleontóloga muy reconocida norteamericana, reconocimos que este animal no tenía un patrón como el de los pingüinos actuales, en el cual el patrón general es blanco y negro. El patrón de este pingüino era más de colores grises y rojizos, así marrones. Era muy distinto a los pingüinos actuales. O sea, pudimos saber el color de un fósil y de un animal. Eso es alucinante. Y ahora, gracias a los estudios que ha avanzado este paleontólogo de apellido Binzer, se ha podido también saber el color en plumas de dinosaurios. Y saber que los pingüinos, es el primer pingüino que preserva plumas además. El único en el mundo. El esqueleto estaba absolutamente completo y tenía las patas. En las patas también se habían preservado las escamas. Entonces, no solo las plumas, sino las escamas. El fósil fue publicado en la revista Science en 2010. Luego de un delicado proceso de preparación del fósil, se pudieron ver todas las plumas de las alas, asociadas a las alas, que se habían preservado, y pudimos reconstruir más o menos el tamaño y la apariencia de este pingüino, y fue realmente espectacular, ¿no? Esta es una reconstrucción que hizo Canelita Herboso, un artista peruano que vive en Estocolmo, que colabora con nosotros continuamente, y bueno, nos hace ver también la diferencia en el tamaño, ¿no? que pudo haber tenido entre el pingüino actual, el pingüino de Humboldt, que está aquí a la derecha, y el Incayacu. Y todas esas implicaciones que tiene, bueno, las diferencias en el tamaño, en el pico, la coloración misma, ¿no? Que, o sea, en ecología, esa coloración de contrasombreado se atribuye justamente a la parte de poder alimentarse en el agua, que los predadores no te puedan ver desde arriba o desde abajo, quizás, ¿no? Pero cambios ecológicos fundamentales por todas esas variaciones, no sé si se han terminado de estudiar, pero son alucinantes. Todavía hay muchísimo por decir, pero hace 36 millones de años estábamos en el Eoceno tardío y era previo a la formación de las corrientes subantárticas, a la separación de la Antártida de Sudamérica, y esto no existía la corriente de Humboldt, los mares eran mucho más cálidos, no habían evolucionado todavía los pinípedos, por ejemplo. Lobos marinos, focas y morsas no existían en esa época, y los cetáceos eran arqueocetos, eran cetáceos muy primitivos. Algunos de ellos ya eran totalmente acuáticos, pero no se parecían en nada a los cetáceos actuales. Así que era un mundo totalmente distinto. Exacto. Tal vez un pingüino como estos tenía un nicho ecológico tal vez parecido al de un lobo marino. Y por eso es que tenía los colores como los tiene, como aparentemente los tenía, ¿no? No lo sabemos. Y hay mucho todavía por decir, y algunos estudios que se están haciendo ahora también están dando más luces sobre eso. Pero el yacimiento, el lugar donde se encontró este fósil en la Reserva Nacional de Paracas, podría dar todavía muchísimo más información. Exacto. Solamente fue un hallazgo accidental en ese lugar, porque Ali Altamirano, en esa época, estaba mirando pingüinos, estaba contando pingüinos, trabajaba monitoreando pingüinos en la costa, y entonces mientras iba de una playa a la otra, cruzaba el desierto, porque le gustaba ver si habían algunos fósiles. Caminaba por el desierto en lugar de ir por la costa para ver si encontraba algo. Y cuando encontró esto, tampoco yo lo conocía, pero me escribió, lo conocí, y un día le dije, bueno, vamos a la reserva a ver.
Y nuestra sorpresa fue, él me dijo que había encontrado un fragmentito de hueso y cuando vemos era un esqueleto completo. Qué Y loco con que ha plumas. estado monitoreando pingüinos actuales Encuentra uno. y encuentra un pingüino fósil, güey. Así es, así es. Qué locazo. Solo un No, pingüino fósil, el Incayacu. Claro, ese es el Kayaku, ¿no? Está en el puesto 5 y pudo estar en el primer puesto sin también. ningún problema. Y a ver, Y ahora, seguimos bueno, vamos subiendo. a pasar al siguiente. Uf, Clau. Bueno, este realmente es un súper fósil. Tal vez algunos hayan escuchado porque tuvo fue bastante sonado el año pasado, que realmente representa un viaje muy, muy, muy largo. Y bueno, no sé si alguno lo haya visto, pero al que estamos presentando en este caso es al Peregocetus, El nuestra ballena Peregocetus, de 4 patas. la ballena de 4 patas. El Peregocetus está en el puesto 4. Peregocetus significa el cetáceo peregrino, el Exacto. cetáceo viajero, ¿no? Y era una ballena con 4 patas, caminaba en tierra y nadaba en el mar. Y bueno, se sabe por fósiles que se han encontrado en Asia y en el norte de África y también en Norteamérica que los cetáceos eran animales terrestres originalmente y que luego evolucionaron hacia formas acuáticas. En esa transición hubieron muchas especies y muchas formas que tenían una condición más terrestre y luego intermedia y luego se volvieron totalmente acuáticos. Pero nunca se sospechó que estas formas intermedias con capacidades mixtas de vivir en tierra y de nadar habían viajado desde Asia, desde África, desde el norte de África hasta Sudamérica y habían llegado a la costa del Perú. Nadie se había imaginado que eso había sucedido. Y una vez más, Mario Urbina, en la playa Media Luna, en la zona de Ica, descubrió este esqueleto, un esqueleto casi completo, donde el cráneo se había erosionado notablemente, quedaban las mandíbulas, pero cuando me mostró este fósil, porque Mario siempre me dice, mira, te voy a mostrar algo que he descubierto. Entonces me lleva el fósil y me dice, ¿qué es? Y me enseña lo que ven en la foto que está aquí a la izquierda, ¿no? Y es un diente, eso era lo que se veía, un diente y una rama mandibular. Eso. Y entonces, ¿qué es? Mario, espérate. No, le digo, esto no, nunca había visto un diente así. Es un diente triangular y no se parece al de los arqueocetos que ya había descubierto Mario, porque los dientes triangulares de los arqueocetos que había descubierto Mario tenían varias cúspides. Y este solo tiene una gran cúspide. Y entonces le digo, esto parece un protocétido. O sea, no es un arqueoceto avanzado, sino un arqueoceto bien primitivo. No puede ser, con su voz. Y yo, bueno, le digo, tenemos que regresar cuando tengamos tiempo y todo el equipo para poder rescatarlo. Claro, eso fue en 2011. Sí, y así fue. Este Peregocetus, que después fue bautizado Peregocetus, por el equipo que lo trabajó, un equipo que lo trabajamos en conjunto con los paleontólogos especialistas en cetáceos europeos, resultó ser pues un animal que tenía capacidades mixtas. Tenía una cola que le permitía nadar, era tal vez parecida a la de un castor o parecida a la de una nutria, ¿no? Y las patas como las de un cerdo, así, como las patas de un venado, porque los cetáceos son artiodáctilos, y se paraban en las uñas. Estos animales se paraban sobre sus uñas. Imagínense una ballena parada sobre sus uñas. Suena, pero la locura. Pero que se pudieron conservar eso, ¿cierto? Se encontraron justamente. Se encontraron sus pezuñitas, sus uñitas, ¿no? Y tienen la punta aplanada, o sea, que evidencia que esa punta
era la zona donde apoyaban el peso. No, es una locura. El fósil es una locura, es un animal de un cetáceo de 4 patas que llegó al Perú, a Sudamérica, hasta la costa pacífica, después de viaje larguísimo de su linaje, de su clado. Es que no solo el fósil en sí es alucinante, sino la historia que cuenta, o sea, que está detrás de él, es buenísimo. Además, que haya realizado todo ese viaje cuando no era totalmente acuático. Totalmente. Esa es una de las cosas más sorprendentes que decíamos, debe haber sido acuático para que haya llegado, para que haya hecho este viaje tan largo, la especie o el clado, el grupo al que pertenecía, tuvo que haber sido bastante acuático. Y la evidencia paleontológica no dice totalmente eso. La hemos discutido con varios paleontólogos que trabajan en arqueocetos, incluso Philip Gingrich, un paleontólogo que trabajó Paquicetus y muchos cetáceos fósiles de los más primitivos. Uno de los paleontólogos en cetáceos primitivos más famosos estuvo el año pasado acá, y con él estuvimos discutiendo sobre estos fósiles de arqueocetos, estos peregocetos. Así que está en el puesto 4 la ballena de 4 patas Peregocetus, porque fue una de las grandes... Sí. Rafa nos pregunta ahí, incluye una pregunta que sería bueno también mencionar, que ¿con qué otras especies coexistía Peregocetus en esa época, hace 42 millones de años? Rafa, un saludo. ¿Con qué otras especies coexistía Peregocetus? Ah, sí. Mira, no existe mucho registro adicional a ese en esta zona. Hay otras especies de cetáceos primitivos también en la zona que no estamos seguros todavía qué son, porque están conocidos por fragmentos. Hay dientes de tiburón, y en esa época tal vez habían los primeros sirenios. En realidad hay muy poco conocido de esta zona de Medialuna sobre la fauna asociada. No podemos tener una idea muy clara de cuál era la fauna asociada en esa época. No habían pinípedos, no tenemos pingüinos tan antiguos tampoco, registrados en la zona. Tenemos pingüinos del niveles, creo que el nivel que le sigue. Tal vez Perudiptes es uno de los pingüinos más antiguos colectados en Perú, Perudiptes se llama, viene de niveles cercanos. Probablemente haya convivido con parientes cercanos de Perudiptes, pero no estoy seguro si es del mismo nivel o Perudiptes es un poquito más reciente. Así que se sabe muy poco de esa fauna. Los niveles donde se pueden encontrar estos fósiles tan antiguos son bien pequeños y no tienen casi fósiles, son muy raros. Así que este fue uno de los hallazgos excepcionales, uno más de los que hizo María. Entonces ya estamos en el 4 y ahora pasamos al 3. Uf. Ya muchos lo han aclamado, ya lo han mencionado en el chat, ya lo han mencionado. ¿Sí? Y este animal pudo haber estado en el puesto 1 sin ningún problema. ¿Saben quién es, no? A ver si alguien, no sé si lo lleguen a mencionar de nuevo. Pero es un cetáceo, como pueden apreciar, es un cetáceo, y es un animal que no se sabía previamente, a pesar de todo el registro fósil que existe de mamíferos marinos en todo el mundo y en la costa peruana, no se sabía que existía. Tal vez se sospechaba por unos dientes que habían sido encontrados en Chile, y ahora también he visto dientes parecidos en Nueva Zelanda, colectados en Nueva Zelanda, pero no se sabía a qué animal le pertenecían. Y entonces, en el 2007, fue 2008, Klaas Post, un paleontólogo holandés, descubrió al número 3 de nuestro ranking. Y lo han mencionado ya. Ya lo dijeron ahorita. Están diciéndole ahí varios, ya dijeron Leviatán. El Leviatán. El Leviatán, el cachalote hipercarnívoro. El depredador de los mares, tal vez el más grande que ha existido sobre la Tierra. Más grande que los reptiles marinos conocidos. Más grande tal vez que el megalodón, que coexistió con él. Claro. Imagínense. Tenía más o menos, se ha calculado, en unos 16 metros de longitud,
a pesar de que solo se conoce el cráneo y las mandíbulas y los dientes, es lo que se preservó en la zona del Cerro Colorado, en Ocucaje. Es lo que se preservó del fósil, no está bien preservado, pero es lo único que hay, esta parte del cráneo, la mandíbula, y 16 metros de largo probablemente haya sido el depredador más grande de todos los tiempos de los mares del mundo. Imagínense el mar del Perú hace 6 millones de años, 8 millones de años, con el Leviatán y el megalodón rondando en esos mares. O sea, de hecho, eran uno de los mares más peligrosos del planeta. Y yo vi hace unos años un documental sobre un viajero del tiempo, que supuestamente era un paleontólogo que viajaba al pasado y visitaba los mares más peligrosos del mundo, y visita la costa peruana hace 5 millones de años. Era un programa de una cadena famosa norteamericana. No, mentiría si digo que es National Geographic o Discovery, no estoy seguro. Pero, y viaja a la costa peruana porque dice, ahí vivía el megalodón. Pero era antes de la aparición del Leviatán. Y ya era una de las costas más peligrosas del planeta. Entonces imagínense ahora que el megalodón vivía ahí, que el Leviatán vivía ahí. Este animal se alimentaba de ballenas. Y se sabe que en esa época, entre 8, 9 millones de años, 7 millones de años, hubo un pico en la diversidad de ballenas. Así que ellas eran el recurso preferido, probablemente del Leviatán y también del megalodón. Ahí también hay una ilustración donde se puede ver una silueta humana y el tamaño del cráneo del Leviatán comparado con el cráneo de una orca. La orca, en la actualidad, el mamífero marino, el depredador marino más importante, ¿no? Es la orca. Pero ven la diferencia en el tamaño, ¿no? Así que notable. El fósil está en la exhibición en el Museo de Historia Natural de San Marcos. Esperemos que pronto lo podamos visitar. Todavía no se puede visitar el museo, pero ahí está, y esperando que pase pronto. Nos hacen una pregunta, por ejemplo, acá Piero Yufra. Hola, Piero. Nos dice, ¿piensan en que la dentadura del Levi era una ayuda para hundirse o tendría hábitos alimenticios más bien epipelágicos? Diciendo que los cachalotes, ¿no?, son de los que llegan a mayor profundidad. Es interesante esta pregunta, porque los dientes del Leviatán son realmente grandes, pero lo que más conforma el tamaño del diente del Leviatán es la raíz. La raíz tiene como 20 centímetros y la parte que está expuesta, que está fuera del alvéolo, debe tener unos 15 centímetros en los más grandes. Entonces, tienen una raíz enorme y definitivamente eso generaba un peso importante. Ahora, que haya servido para que esto haya tenido un efecto en el buceo, en el hundimiento del animal, yo creo que no. Porque yo una vez tuve la oportunidad y la suerte de participar en la colecta de un cachalote actual. El peso del espermaceti y este órgano que está en la cabeza del cachalote, ese órgano y esta región, todo el melón, el espermaceti, se desprendió del cráneo de un momento a otro y cayó a un costado cuando estábamos colectándolo en la playa, y eso pudo haber matado a una persona. El cráneo de un cachalote mide como 5 metros. Eso debe pesar más de 1 tonelada. Imagínate lo que representan los dientes en proporción a lo que representa eso en la cabeza. No representan nada, no representan ni el 0.01% del peso. Así que como un lastre no influía. Sin dientes o con dientes, con todo el peso que tenía, este cachalote, el Leviatán, ya tenía un espermaceti grande. Sí. La prueba, eso se evidencia en la parte del cráneo preservada. Así que, si bien existían, los dientes son grandes y podían haber generado un peso, este peso estaba totalmente opacado por el peso del órgano gigantesco que tenía en la cabeza, que era el espermaceti. Y es interesante pensar también que Leviatán tenía ya un espermaceti sin ser un buceador de profundidad.
Probablemente no era un buceador de profundidad, pues era un animal que se alimentaba de ballenas cerca, no cerca de la costa, pero en alta mar. Entonces, eso es interesante. Es el único espécimen que hemos descubierto de un leviatán. No existe otro en el mundo que incluya cráneo y mandíbulas. Increíble. Y hay cientos de ballenas, pero solo un leviatán. Eran muy raros. Exacto. Muy, muy raros. Rarísimo. Así que el leviatán está en el puesto 3 y pudo estar en el primer puesto, sin ninguna duda. Ahora, la gente se debe estar preguntando quiénes son el puesto 2 y el puesto 1. Mira, ya están hablando, ¿ah? Y hay uno que lo ha dicho, pero no voy a decir quién. No, Porque van a no, ver el comentario, No van a los ver el comentario y van a... Pero ya hay uno que lo ha dicho. Porque si no, no puedes. No, pero pasamos al 2. A ver, pasamos al puesto 2. Uy, este puesto también es una locura. Yo creo que si no existiría este fósil, a nadie se le ocurriría esta mezcla de No, esto es algo loquísimo. formas. No, Este es fósil- imposible imaginar. Es imposible de imaginar. Y este fósil fue motivo de una controversia inicial, cuando fue recién descubierto, en los años, en el 95 más o menos fue recién descubierto, y la primera vez que fue visto por especialistas en cetáceos o en pinípedos, negaban que fuera un cetáceo. Claro, un paleontólogo que está familiarizado con la anatomía ósea, probablemente sí lo reconoce, pero una persona, un biólogo que trabaja en cosas modernas, cuando ve un cráneo como ese, nunca va a pensar que es un cetáceo. ¿Cómo reconocen un cetáceo, Rodo? ¿Ah? ¿Cómo reconocen un cetáceo anatómicamente? O sea, bueno, los cetáceos tienen una región auditiva muy peculiar. La región auditiva es sumamente peculiar. Los premaxilares han migrado hacia la parte posterior del cráneo. Los nasales también y la fosa nasal también. En el caso de Ovenocetops, no migraron, migraron y regresaron. Perdón. Todavía no han dicho, güey. Pero todo el mundo sabe con este colmillo que el dije. puesto 2 es el Ovenocetops. Pero ya estoy hablando del animal, ya no puedo. Sí, no bueno. puedo. Dijiste el nombre, ya está ya. Sí, el delfín morsa, el Odobenocetops, está en el puesto 2 porque es una mezcla funcional, ecológica, no evolutiva, porque no es una mezcla evolutiva, no es que se mezcló, se cruzó una morsa con un delfín. No, nada. No pasó eso. Es un cetáceo, es un odontoceto. ¿Emparentado con quién? Todavía no se sabe. ¿Eh? Se planteó que estaba emparentado con la beluga, pero ahora no se sabe con quién está emparentado. De hecho, es un delfínido, pero no se sabe con quién. Mejor decir un delfinoidea, pero no se sabe con quién. Y Holodobenocetops, que ven aquí, es un animal, es un cetáceo con apariencia de morsa. Aquí en la foto central, empezamos por ahí, tenemos un cráneo del delfín morsa, del Holodobenocetops, a la izquierda, y a la derecha el cráneo de una morsa. Ambos vistos de frente, como si te estuvieran mirando hacia adelante, ¿no? Y se puede apreciar que los premaxilares, los huesos que están en la parte más anterior del cráneo, se orientan hacia abajo. Y Odobenocetops tenía colmillos parecidos a los de la morsa. La diferencia principal es que uno de los colmillos era grande y el otro era pequeño. O sea que además de parecerse a una morsa, era asimétrico. En el planeta hay pocos mamíferos asimétricos. Al nivel de asimetría que llegó el Odobenocetops, fue un nivel extremo. Llevaba un colmillo gigantesco de casi 2 metros de largo a un lado, el macho, en el lado izquierdo, el lado derecho, y un colmillo pequeñito, chiquitito, en el otro lado. Además, Odobenocetops no tenía el órgano de ecolocalización que tienen casi todos los odontocetos, o todos los odontocetos. Los fósiles, algunos deben de haber tenido más pequeño, pero todos los actuales, todos tienen. Este órgano de ecolocalización se llama el melón, y está ubicado aquí, en el rostro, en los cetáceos odontocetos.
Odobenocetops tenía un espacio muy pequeñito en esa región para un melón. Así que, por alguna razón evolutiva, tal vez había perdido el melón y no dependía, o era muy reducido, y no dependía principalmente de la ecolocalización para capturar a sus presas. Dependía de la vista. Sus ojos miraban hacia arriba. O sea, en los delfines los ojos miran hacia los costados, pero según la forma de las órbitas, de los frontales, del hueso frontal, y sí, es el hueso frontal, las órbitas están mirando hacia arriba. Y en ese momento, no teníamos, al comienzo, Cristian de Muysón reconstruyó Odobenocetops con el colmillo hacia abajo y mirando hacia arriba. No tenía mucho sentido esa reconstrucción, hasta que en un momento nos dimos cuenta que el atlas tenía la cara anterior del atlas estaba inclinada hacia abajo. El atlas, la primera vértebra. La cabeza estaba hacia abajo en Odobenocetops. Y el colmillo ya no estaba hacia abajo, sino hacia atrás. Y mecánicamente funciona mucho mejor para el nado. Y entonces ya los ojos no miraban hacia arriba, sino miraban al frente. La cabeza de Odobenocetops estaba mirando hacia abajo. Avanzaba mirando hacia abajo. Y adelante, en el premaxilar, tenía unos labios poderosos con los cuales cogía los moluscos de los cuales se alimentaba, probablemente ostras, y succionaba las presas, la parte blanda del molusco, con una cámara de vacío que generaba en la boca. Generaba una cámara de vacío succionadora, como lo hace la morsa. Claro, claro. La morsa hace eso. Así que Odobenocetops alucinante. Se separó de la línea evolutiva de los cetáceos y empezó a vivir una vida distinta. En las costas peruanas, hace 5 o 6 millones de años. Y hay todavía cosas que no sabemos de Odobenocetops. Por ejemplo, no se conoce la mandíbula. La mandíbula, sí. Y justo también hay preguntas sobre la función de los colmillos. O sea, de hecho, hay hipótesis, ¿no? Podría ser competencia sexual, no sé. ¿Qué es lo que se conoce hasta el momento? O se ha hipotetizado. Bueno, sobre los colmillos es difícil decir. Pero lo que sí podemos decir es que el macho... Aparentemente el macho tenía un colmillo muy grande y uno pequeñito. Y la hembra tenía los 2 colmillos casi del mismo tamaño. Entonces había un dimorfismo sexual. Claro. Y probablemente tenía un significado, entonces era un rasgo sexual secundario en este tipo de cetáceos. Los machos tal vez competían chocando sus colmillos por aparearse con las hembras. No lo podemos saber, solo podemos especular. Sí. Pero lo que sí es un animal extraordinario, muy costero, que vivía en la zona más cercana a la costa. Era un animal pacífico que se alimentaba en los fondos, cogiendo los moluscos, pueden ser bivalvos, y succionando la comida, ¿no? Succionando al animalito que estaba dentro viviendo, ¿no? Y así se alimentaba. Y es increíble lo que sucedió o sea, yo no me puedo imaginar, y para terminar esto, porque estamos, ya creo que nos estamos pasando, no sé si nos estamos pasando. Solamente para terminar, los maxilares de los delfines son hacia adelante y alargados. Odobenocetops tiene los maxilares y el premaxilar hacia abajo. ¿En qué momento de la evolución pasa eso? Que todos los premaxilares crecen, se hacen robustos, generas un supercolmillo y se van hacia abajo. Eso es una locura. Así que por eso Odobenocetops está en el puesto 2. Y probablemente no hay un animal que pueda superar en la fauna del fósil del Perú esta anatomía tan particular. Exacto. No. Tuvimos un debate grandísimo sobre si estaba en el puesto 1 o en el puesto 2, pero finalmente estuvo en el puesto 2.
Los debates del Congreso de Perú se quedan chicos con nuestro debate. De todas maneras. Sí. Y ahora vamos a presentar al puesto 1 y probablemente ya muchos saben o se imaginan cuál es el puesto 1 de nuestro ranking. No es un animal tan peculiar como Devenocetops o Thalassocnus, pero tenemos muchas novedades. Fue un animal increíble, fue increíble, debe haber sido fantástico haberlo visto en la orilla de un lago o de un río hace 10 millones de años o 13 millones de años. Sin duda tenía la mordedura, se calcula que pudo haber tenido la mordedura más fuerte del mundo animal. Así que en el puesto 1 está... Yo creo que ya la sacaron varios. Ya la sacaron. Sí. Y se nota. Sí, es evidente que es un cocodrilo. Es el puesto 1 de nuestro ranking es el caimán gigante Purusaurus. Y todos dirán, Purusaurus es solamente grande. Y no es solamente grande. No es solamente grande porque los descubrimientos que estamos haciendo ahora están probando cosas interesantísimas. Y están demostrando cosas interesantísimas sobre el grupo al cual pertenece Purusaurus. Purusaurus estaba emparentado con Mourasuchus, que era un caimán filtrador. Y Purusaurus era el depredador más grande de la Amazonía hace 13 millones de años, hace 6 millones de años. Era gigantesco. Probablemente llegaba a medir entre 12 y 14 metros de longitud. Purusaurus brasilensis, el de Brasil, era el animal más grande que existía y tenía la mordedura más poderosa que ha existido en el reino animal. Más grande que la del tiranosaurio, más grande que la de cualquiera. Se ha calculado. Y probablemente comía animales gigantescos, también mamíferos gigantes, destrozaba caparazones de tortuga, y todo eso ya lo sabemos, y no les vamos a decir nada nuevo, porque aquí, por ejemplo, tenemos este caparazón de tortuga que fue mordida, una tortuga taricaya enorme, que está también en exhibición en el museo, fue comida por un Purusaurus. No le vamos a decir nada nuevo, porque ya le hemos contado la historia del perezoso que fue atacado por un Purusaurus más pequeño. Y si no lo han visto, entren a nuestro Instagram, que ahí está. Ahí está. Entonces, de joven, el Purusaurus se alimentaba de perezosos, de mamíferos pequeños, como un capibara, así, del tamaño pequeño, y de grande comía animales enormes, tortugas gigantes. Era un depredador que podía comer lo que quisiera, con la mordedura más fuerte de la historia de la vida en el planeta. Ese fue Purusaurus. Y no les hemos contado nada nuevo. Pero ahora les vamos a contar algo nuevo. A ver. En el 2018 encontramos el primer cráneo de Purusaurus del Perú. Y tenemos una anécdota increíble con este descubrimiento. El fósil fue descubierto por Diana Ochoa, que está aquí, en la fotografía de la izquierda, con su cara de felicidad, pero después de más de 15 días navegando por el río Napo con nosotros, en la expedición que fue financiada por National Geographic para encontrar caimanes y cocodrilos fósiles en la Amazonía, descubrió el cráneo del primer Purusaurus del Perú. Pero la anécdota es alucinante. ¿Cómo lo descubrió? Resulta que Diana estaba caminando por el filo del río, por esta localidad, que es una localidad de lignita. Ustedes pueden ver las rocas negras de la formación Pebas. Estaba caminando por el filo por el borde de esta localidad, y mirando a ver qué encontraba, y de pronto se resbala y se cae al río. En la caída pierde la picota, pierde el celular, pierde todo. Y no podía subir, estaba tratando de subir, pero estaba todo mojado y no podía subir. Con un bote la han ido a recoger, la hemos sacado del río, toda mojada y triste porque perdió las fotos de todo el viaje de su teléfono, su picota, como ella es geóloga, su picota es su mano derecha.
y se sienta a secarse. Ahí, en el lugar donde se había caído, en el mismo lugar donde se había caído, se sienta a secarse. Y mientras se seca, empieza a excavar la tierra, como jugando en cualquier lugar. No en un lugar donde había un hueso en la superficie, en cualquier lugar. Empieza a excavar, excavar, y después de 5 centímetros de excavar, aparece un pedazo de hueso. Y sigue excavando, excavando, y aparece más y más y más, y cada vez es más grande. Entonces me dice, me llama y me dice, Rodo, creo que hay algo acá que te va a interesar. Y yo veo, y lo que estaba excavando, le digo, Diana, no puedo creer lo que acabas de encontrarle. No lo puedo creer. Esta expedición estaba enfocada en encontrar a este caimán gigante, al Purusaurus. Y tú lo acabas de encontrar, ¿cómo has hecho? ¿Cómo? No había nada, me dice, no había nada. Estaba excavando en cualquier lugar, así, y de pronto el hueso estaba debajo. ¿Tú sabes qué posibilidades tiene uno de ir a un lugar, a un yacimiento cualquiera, en un río de la Amazonía que tiene cientos de kilómetros, sentarte en un lugar, caerte primero, perder tu celular y todo eso, y a cambio que el río te devuelva un cráneo de Purusaurus? Exacto. Ninguna. Fue un pago al río. Un pago al río y el cráneo del Purusaurus casi completo. Le faltan una parte de los premaxilares, pero el cráneo así increíblemente completo. Lo empezamos a colectar. Ahí estamos haciendo la colecta, estamos preparando el yeso y al final ya tenemos el yeso preparado y colectado, el fósil el cráneo de este caimán gigante Purusaurus. Y no es un caimán más. No es un Purusaurus más ya conocido, es una nueva especie de Purusaurus. Es el más pequeño de todos los Purusaurus. Probablemente sea una nueva especie, ahora lo estamos estudiando. Y Purusaurus siempre se ha caracterizado por tener por lo menos 1 metro de longitud del cráneo. Purusaurus neivensis, el más pequeño, tiene 1 metro. Este tiene 70 centímetros, 60 centímetros. Algunos dirán, es un juvenil. Es probable, porque es difícil de determinar si es un adulto o un juvenil. Pero todos los caimanes, todos los Purusaurus que hemos encontrado en estas localidades, de Iquitos y del río Napo, todos tienen el mismo tamaño. No hay grandes. Así que lo que nosotros pensábamos que era Purusaurus neivensis, de repente era una nueva especie más pequeña y una nueva especie de Purusaurus. Y ahora ya le están nombrando, Rodo, le han puesto Purusaurus resbalosus. Sí, bueno, vamos a ver, tal vez se lo dedicamos a Diana por su gran descubrimiento. Sí, de verdad. Y bueno, no sé, no lo sé todavía, pero eso también nos hace pensar, porque dijimos que el animal que se comía al perezoso, el Purusaurus que se comió al perezoso era un juvenil. Tal vez no era un juvenil, era simplemente una especie pequeña. Así que así se construye la ciencia, ¿no? Se construye de poco a poco, se va perfeccionando el conocimiento en función de la evidencia que va apareciendo. Así que esa es la razón por la cual Purusaurus, porque tenemos novedades sobre él, no terminamos de conocerlo aún. Su linaje fue muy, 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 muy diverso y es la razón por la que está en el primer lugar. Por todo lo que se conoce y lo que falta por conocer también. Y tenemos para poder conocerlo. Así es. Sí, exacto. Así que espero, bueno, este ranking, hemos llegado al primer puesto y ha sido sumamente interesante, pero creo que no termina, ¿no? Tenemos una mención más. Tenemos un regalo. Una sorpresa. Una sorpresa, exacto. Para finalizar. Y se trata de algo súper nuevo también. Uy. Resulta que esta mención honrosa es de un nuevo caimán. Es el caimán más viejo de la Amazonía. Tiene 36 millones de años. Fue descubierto por Pierre-Olivier Antoine, mi asesor en el doctorado en la Universidad de Montpellier.
en la Amazonía peruana. Son rocas de 36 millones de años y ahora estamos empezando a estudiarlo. ¿Y por qué es tan especial? Porque la Amazonía, el caimán más antiguo de la Amazonía que se conoce es ese Purusaurus que vieron ahorita, que tiene 13, 14 millones de años. Este tiene 36. Imagínense toda la historia evolutiva que nos puede contar este animal. Todo ese linaje fantasma que no existía y que este animal del cual nos puede hablar. No sabemos qué caimanes habían en la Amazonía hace 36 millones de años, ni hace 20, ni hace 15. Ahora, gracias a este fósil que ha sido preparado espléndidamente por Elizabeth, que es de nuestro grupo de Team Paleo, vamos a poder saber algo más sobre estos caimanes antiguos. Les puedo adelantar algo. Uy, calientita. Probablemente esté emparentado con Purusaurus. O sea, ya no sería solamente la especie nueva que probablemente sea lo que hemos dicho hace un momento. Pero no es el mismo género ni claro, nada. Obviamente. Nada que ver. No, es una cosa totalmente distinta. Pero probablemente sea del grupo del cual evolucionó Purusaurus. Es muy, muy, muy interesante. Es un fósil fantástico, fantástico. Y no vamos a tener muchas oportunidades de tener un caimán tan antiguo de la Amazonía. Así que esta es la mención honrosa que tal vez pueda estar próximamente en el nuevo top 10 de Team Paleo si tenemos uno en los próximos meses o años. Años, claro. Todo se va a actualizar. Así es. Bueno, entonces, muchas gracias a todos los que nos han seguido y a todos los que verán de repente este video. Gracias a Claudia y a Leo por haber conducido de una manera magistral este conteo. A todo el grupo de Team Paleo, ¿no? Team Paleo, Tetrápodos y su evolución en ambientes marinos, que es el grupo de paleontología del Laboratorio de Biogeociencias de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y que es un grupo sumamente entusiasta y que lo único de lo cual no carece es de entusiasmo. Tenemos un entusiasmo enorme. Y bueno, ustedes también, bueno, invitar a todos a que nos sigan en las redes sociales. Exacto. Tenemos ahí nuestro Instagram, estamos en Instagram como team.paleo, al igual que en Facebook, como ya nos están siguiendo, que compartan este top 10. De hecho, mucha gente de repente que no lo ha visto aún, puede volver a verlo, va a estar grabado, va a estar guardado ahí en el Facebook. Que nos escriban al correo también si están interesados en saber algo más de paleontología o si se puede hacer paleontología en colaboración con nosotros, con el Departamento de Paleontología y Vertebrados, también de San Marcos, ¿no? El Museo de Historia Natural. Y nada, no sé qué más. Bueno, qué bien. Espero que muchos chicos sobre todo esto, ¿no? Quisiera decir esto, que creo que alguna vez lo he dicho. En el interior del Perú, no en Lima tenemos siempre todo concentrado, pero en el interior del Perú seguramente hay muchos jóvenes que están interesados en paleontología. Entonces, que se puedan empezar a juntar, a formar grupos de trabajo en universidades, en sus universidades, en las universidades regionales, y nosotros podemos de repente enviarles información o guiarlos y decirles, bueno, en estos lugares podrían buscar o encontrar cosas interesantes, o rescatar de repente lo que antiguas colecciones que hay en sus universidades y que ya que han perdido interés, no sé, pero jóvenes de otras universidades en el interior del país podrían empezar a generar un equipo también como nosotros, ¿no? Claro. También hay que agradecerles al Museo de Historia Natural de San Marcos, que es donde depositamos todas las colecciones de fósiles de vertebrados del Perú, ahí que están en acceso para todos los investigadores.
y al equipo del museo también, que es un equipo muy valioso, en el cual está Walter Aguirre, el maestro Alfredo Martínez, Ali Altamirano, todos los chicos, Iván Mesa, todos los chicos del museo, ¿no? Y todos los de Team Paleo que tal vez en las próximas sesiones que hagamos van a también participar, ¿no? De hecho, sí, igual para que lo sigan creo que con conociendo. este top 10 mostramos que hay una diversidad impresionante y sobre todo que aún hay mucho trabajo por hacer. Así que si hay gente interesada, hay bastante Exacto, trabajo por hacer en Perú en paleontología. muchísimo. Así es. Bueno, ¿no hay Listo. más preguntas? Agradecimientos. Ah, qué bueno, qué bueno. Les ha gustado aparecer el top 10. Así Qué que, bueno. Ha sido una versión bien personalizada, bien del grupo, ¿no? De nosotros. Ha sido un ranking bien particular, pero hemos tratado de darles de que pasen un momento agradable y que se interesen, que sientan que en el Perú hay cosas importantes por hacer aún también. sí. En paleontología. Listo. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en otra oportunidad, seguro. Así que, Nos vemos, chicos. Chao. chao, Gracias por chao. todo. Chao. Que les vaya bien. Ojalá regresemos pronto a la universidad.